pensé en lo que Dios quería decirnos en este cierre del año y lo repartí en dos momentos, un momento hoy, otro momento el domingo próximo. Y hubo dos direcciones, dos expresiones de parte de Dios a mi corazón. La primera fue oigan bien y la segunda fue hagan memoria. Y es una sola palabra íntegra, pero yo la voy a compartir en dos momentos porque quiero hoy tener un tiempo para poder orar por los que lo necesiten antes de que se vayan. Pero oigan bien y hagan memoria. Es una misma palabra que Dios trae para la iglesia, para nosotros en este tiempo. Pero reitero, la separé en dos porque quisiera hoy, estuve pensando en cuánta gente pasa excelente la Navidad y para cuántos la Navidad como celebración, no en el sentido espiritual que celebramos aquí, sino en el sentido familiar, no es tan feliz como en otros casos. Entonces creo que es un buen tiempo para pedir a Dios una impartición sobre las personas. Pero pensaba en esto de oigan bien y quiero leer un texto de la palabra de Dios que está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 3. Deuteronomio 6, 3 en primer lugar. Y si repasamos el Antiguo Testamento y todas las macanas que el pueblo de Dios se mandó, y no lo digo mirando desde lejos, sino que siempre digo lo mismo: si yo hubiera estado ahí hubiera hecho lo mismo que ellos, así que no lo digo de un lugar de juicio. Creo que el ser humano se vio muy bien representado en todo lo que la Biblia relata del Antiguo Testamento. Pero una de los errores frecuentes del pueblo de Dios es que tenían los oídos un poco tapados, que no escuchaban bien lo que Dios les decía, además de que tampoco obedecían lo que Dios les decía. Pero cuando uno ve cómo Dios se intentó relacionar con su pueblo por años, parecía que el pueblo estaba sordo, que no escuchaba lo que Dios decía. Y ahí en la Biblia encontré ahí en 2 o 3 pasajes cómo literalmente Dios les dice oigan, como a mi mujer no le gusta que yo haga, oigan, escuchen lo que tengo para decirles. Deuteronomio 6 versículo 3, vamos a ponerlo por favor. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos en obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuánta pertinencia tiene para hoy, no? Este reclamo de Dios de oír y llevar a la práctica lo que Dios dice. Ahora, ¿por qué Dios le dice a su pueblo, oye Israel? ¿Por qué le dice, escucha lo que te estoy diciendo? Porque Israel no había oído antes lo que Dios le había dicho. Ya Dios había intentado decirle a su pueblo cuál era la manera de encontrar su voluntad, la manera de ser plenamente dichosos y gozosos recibiendo el plan de Dios para ellos. Pero ellos no habían escuchado, porque tenían sus oídos ocupados en otras cosas. Y hoy en día pasa algo parecido. Muchas veces tenemos nuestros oídos ocupados en escuchar otra clase de voces constantemente. Y la sociedad que vivimos es una ametralladora de información y de desinformación, mejor dicho. Y nuestros oídos muchas veces están abiertos para escuchar toda clase de voz en vez de escuchar la voz de Dios. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Fíjense lo que Dios le había dicho en Deuteronomio 5.
en el capítulo anterior. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿cómo les dijo? Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Subrayen eso, que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponernos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Es decir, que Dios estaba reiterando una y otra vez: escúchenme, oigan lo que tengo para decirle. No escuchen otra voz, no crean otro mensaje. Ayer decíamos acá, no estamos hablando de una religión ni de una iglesia, estamos hablando de un plan personal de Dios con cada ser humano, de un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, de una relación personal con Dios, que luego de ese encuentro y esa relación que comenzamos a caminar con Dios, inevitablemente y felizmente necesitamos exteriorizarla y compartirla con otros, y de ahí nace el congregarnos. Pero la clave está en mi decisión personal con Dios. Y Dios le decía a su pueblo: oigan lo que tengo para decirle, oigan las promesas que he preparado para ustedes y no escuchen otra cosa. Dios ya se lo había reiterado. Israel no oía lo que Dios le decía y no tomaba en serio sus promesas. Ya Dios le había dado los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo. Por favor, fíjate, hace algo urgente. No dije algo muy difícil. En Éxodo 20, Dios le había dado los 10 mandamientos. Sin embargo, ellos seguían sordos y distraídos a la voz de Dios. Así que ya en varias oportunidades Dios le había hablado a su pueblo diciéndole: pero ¿por qué no me oyen a mí? ¿Por qué no oyen lo que tengo para decirle? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero yo creo que hay muchos a los cuales Dios nos tiene que decir 1, 2, 3, 4, 5 veces: oíme, oí lo que tengo para decirte, y créelo y llevarlo a la práctica y vivir la vida que preparé para vos. Dios le dice a su pueblo que oigan bien, porque nada había cambiado en ellos. A pesar de la voz de Dios y de las promesas de Dios, seguían igual que antes, con las mismas incredulidades y macanas de antes de haber escuchado la voz de Dios. Y si Dios te habló alguna vez en la vida o te habla esta noche, no puedes seguir siendo igual. Cuando Dios habla, Él habla con propósito. Algo pasa en la vida de un ser humano cuando escucha la voz de Dios, cuando escucha una promesa de Dios. Y la única manera de que no cambie nada, esa persona rápidamente vuelve a escuchar otra vez otra clase de voces o su propia voz. Pero cuando uno escucha la voz de Dios y cree lo que está escuchando por encima de toda la realidad que pueda tener y de la historia que pueda tener, y comienza a caminar la vida en dirección a esa voz y esa promesa de Dios, nunca esa persona puede seguir siendo la misma. Porque el plan de Dios es de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Ahora, pero para oír la voz de Dios, para oír a Dios, pasa esto que yo pedí que me buscaran unas fotitos de estas. Dios no habla por megáfono, Dios habla al oído. Dios susurra su voluntad. Y que yo sepa, los susurros no se escuchan de lejos, ni por micrófono. Por micrófono yo puedo escuchar al intermediario de Dios para decirme cosas, pero cuando Dios habla, no usa micrófono. Dios no grita. Elías tenía una imagen de Dios como la que podemos tener vos o yo, muy lógica y coherente, humanamente hablando. Elías esperó
a Dios en los grandes ruidos, en los grandes estruendos, pero lo encontró en un silbo delicado y apacible, dice la palabra de Dios. Yo también lo hubiera buscado en un trueno poderoso, pero él se hizo visible a su profeta, a su hijo, como un silbo delicado y apacible. ¿Qué quiero decirte como comienzo de este mensaje de fin de año? Digo comienzo porque te dije que es un solo mensaje hoy y el domingo que viene. La primera parte del mensaje de fin de año es: hay que sacar los ruidos ajenos de nuestros oídos. Hay que alejar las voces ajenas de nuestros oídos para sintonizar la voz de Dios. Hay que dejar de sintonizar la radio del mundo que nos rodea y hay que sintonizar la radio del cielo. Hay que escuchar la voz de Dios. Y por supuesto, además de oír, hay que obedecer lo que uno escucha. Dios tiene que insistir con Israel cantidades de veces, como muchas veces insiste con nosotros. Una y otra vez. Más adelante, no hace falta que lo busquen, pero en Deuteronomio 9 vuelve a decirle otra vez: oye Israel. Y ahí le dice inclusive: Jehová te ha dicho, como diciendo, yo te lo dije. Oye Israel, Jehová te ha dicho. Y ahí se explaya más Dios y dice: oíme y derrotarás a tus enemigos. Deuteronomio capítulo 9, léelo tranquilo en casa. Ahí es mucho más contundente. Él viene repitiendo: óiganme, óiganme, óiganme. Lo mismo que te dice hoy: oíme, tengo un plan para tu vida, tengo promesas para tu vida, tengo una devolución de tu consagración, de tu santidad, de tu entrega a mí. Tengo una devolución que te llevará a vivir una vida como jamás soñaste. Lo mismo, parafraseando, le decía Dios a Israel. Y ahí en el capítulo 9 le agrega algo más contundente. Todavía le dice: oye Israel. Y le reclama otra vez y dice: Jehová te ha dicho que hagas esto, esto y esto. Y si lo haces, dice, te promete. Y él le menciona a los enemigos. Y ahí te promete: oye y derrotarás a tus enemigos. Y Dios me hablaba con esto de cuántas batallas estamos librando contra enemigos. Y las estamos librando equivocadamente. Y por eso son batallas que podrían terminar mucho antes de lo que duran. Y a veces no terminan nunca. Porque estamos oyendo instrucciones de cualquier cosa y de cualquier lugar y de cualquier persona, menos las instrucciones del que me dará la victoria sobre esa batalla. Yo creo que es un tiempo, este tiempo que viene, este 2019, es un tiempo para oír la voz de Dios y creer lo que Él dice: oye y derrotarás a tus enemigos. Dios no es un Dios que se complace en que tus batallas duren demasiado. Dios te hace entrar en batalla. Deja que entres en batalla. Está formando tu carácter, está preparándote para algo bueno, está preparándote para algo grande. Pero Dios no se complace con que esa batalla dure eternamente. Dios quiere que pronto, más pronto de lo que vos imaginás, descubras la victoria que preparó para esa batalla. Ahora, es como un padre a su hijo, ¿no? Yo no sé ustedes con sus hijos. Esta es la parte que a mis hijos les encanta cuando está alguno presente como el que está ahora, ¿no? Las veces que uno tenía que decirle: ¿cuántas veces te dije esto? Cabeza dura. Después ustedes adivinan a cuál de los dos me estoy refiriendo, ¿no? Guarda que a veces las apariencias engañan. Quiero aclarar esto. ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo? ¿Alguna vez le dijo eso a su hijo? No, sí, ¿no? Vos un montón por lo que veo en la cara de Lili que me pone. Dios es igual. Dice: pero hijo, hija mía, ¿cuántas veces tengo que decirte lo mismo? ¿Cuántas veces estuviste acá, por ejemplo, un domingo, donde Dios te impactó con una palabra o con una frase o con una canción o con
una palabra de alguien cuando terminó el culto, en un saludo o lo que sea, de la manera que Él planeó, y entendiste que había una promesa de Dios para tu vida y que todo cambiaría y nada cambió. Que Dios está jugando contigo. Dios no juega con sus hijos. A tal punto no juega que dio su vida por sus hijos. Entonces yo siento que es como un padre a su hijo diciéndole: ¿cuántas veces te dije lo mismo? ¿Qué estás esperando para creerlo? ¿Qué estás esperando para destaparte tu oído, escuchar solamente lo que yo te digo, creerlo y caminar la vida en esa victoria? Miren lo que pasó acá en todo este tiempo cronológico que estamos así repasando, salteado, porque no quería ser tan tedioso leyendo todo. Pero antes de que Dios le diera los 10 mandamientos, sucede algo increíble ahí. Tarea para el hogar también, ya que no dijeron Éxodo 20, que me dejó muy preocupado. Quiero aclararle, ¿no? Los jóvenes ni uno dijo 20. Ni uno, te aviso para que sepas. 2 capítulos antes, en el 18 de Éxodo, sucede algo, dirían hoy tus pollos, muy heavy, interesante. Yo no lo tengo acá todo el pasaje, léanlo, pero el pueblo de Israel le dice a su líder, al pastor, a Moisés, le dice: escucha, Moisés, habla vos con Dios. Y después contaron lo que Dios te dice a vos. Nosotros preferimos no oírlo a Dios. Si yo preguntara esta noche, en base a esto, el pueblo le dijo: Moisés, mejor habla vos con Dios y después nos transmitís lo que te dice, pero nosotros no queremos hablar con Él, no lo queremos oír. Si yo preguntara esto mismo esta noche, ¿quién no quiere oír a Dios? Nadie diría que no lo quiere oír. Pero quiero decirte que muchas veces actúas como que no querés oír a Dios. No te estoy retando, te estoy ayudando. Porque muchas veces lo que queremos es escuchar un gran mensaje del pastor el domingo. Que el pastor hable con Dios y me cuente cada domingo lo que Dios dice. ¿Está mal? No está mal, pero dura poco. Está bueno, pero dura poco. Si eso no es sostenido por el oído que está atento a seguir escuchando a Dios el resto de la semana, dura poco. ¿O no te pasó que te fuiste muchas veces diciendo: wow, qué mensaje? Y duró poco. Claro que va a durar poco. Felizmente para vos y para mí va a seguir durando poco. Podemos recordarlo en la memoria, pero para el sostén de tu vida espiritual va a hacer falta al mensaje del pastor sumarle prioritariamente oír la voz de Dios cada día. Hola. Lo que quiero decirte es que Dios no es solo Dios de los domingos. Dios es Dios de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos. Y yo siento que Dios hoy le dice a la iglesia, nos dice a nosotros como iglesia: oigan bien, no sigan escuchando otras voces en vez de escuchar mi voz, dice Dios. Muchos me preguntan sobre el rol de la iglesia en este tiempo. El rol de la iglesia no consiste en romperse la cabeza para argumentar lo que el mundo dice. Esta es la estrategia del mundo para distraer a la iglesia y entretenerla, pero no es mi trabajo argumentar lo que el mundo dice. Hoy como nunca mi trabajo y tu trabajo es escuchar la voz de Dios y convertirnos en una voz profética para nuestra nación, pero profética en serio, adelantando lo que Dios dice y hará para establecer su reino en la Argentina. Ahora, después que sucede ese hecho de Éxodo 18, donde el pueblo le dice: Moisés, anda vos y habla vos con él. Nosotros no queremos oírlo a él directamente. Después contaron lo que valga la pena. Hacernos una síntesis, Moisés. Pero como siempre, Dios complace a su pueblo. Y en los capítulos siguientes vamos a ver que Dios habla solamente con Moisés.
y a su pueblo lo exhorta a dejar de oír a los costados para oír sus promesas. Y si vos lees después del 18, vas a encontrarte en los capítulos siguientes que dice: habló Jehová a Moisés. Habló Jehová a Moisés. Y a Israel le dice: Israel, escúchame. A Moisés le habla. Y al pueblo lo exhorta, porque no escucha. Entonces, hoy pasa lo mismo. Hay mensajes que vos estás ahí y dices: hoy el pastor me mató, me dio para que tenga, reparte, distribuye. Pero hay otro que dice: wow, esto es lo mismo que Dios está hablando conmigo. Qué bueno que me mandó a este solamente para ratificar lo que me está diciendo. Estoy en la dirección correcta. Aleluya. Hoy Dios está diciéndonos, iglesia, enfócate y escucha mi voz. Ahora, ya terminé, porque estaba pensando en lo que está pensando alguno aquí. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Yo dije, hoy Jorge va a estar vestido de Papá Noel. No les voy a dar el gusto. Bueno, si hay buena plata podríamos charlar. Y va a hablar de Jingle Bell, Jingle Bell. Pero quiero ser honesto, en un momento lo pensé. No duró mucho tiempo, pero lo pensé. Yo creo que tiene que ver con la Navidad también. Creo que tiene mucho que ver con la Navidad. Porque más allá de todo lo que pensamos, nosotros mañana vamos a comer como beduinos, bestias. Todo lo que se inventó para comer con 3 grados bajo cero en el norte, lo vamos a comer acá con 30 grados. Seguramente más de uno se va a pelear con el pariente ese. Sí, ese que está pensando ahora. Creo que tiene mucho que ver con la Navidad este mensaje, porque hoy dice: oye bien, iglesia del siglo XXI, oíme bien. Oí lo que tengo para decirte. Tengo para decirte algo. Navidad es Jesús. Y solo Jesús. También te ensordeciste como la sociedad y te quedaste en una declaración interior silenciosa de que Navidad es Jesús. O por ahí entregamos algunos volantitos y pusimos 3 carteles y creemos que Dios está aplaudiendo desde el cielo. Navidad es Jesús si escuchamos lo que Dios quiere que vivamos en este tiempo nosotros. Que el que nos vea diga: wow, esto que camina acá es Navidad. Esa que camina por allá es Navidad. ¿Por qué? Porque está vestida de varón. No, porque Navidad es Jesús. Todo lo que veo en esta persona me muestra a Jesús. Y todo lo que veo en ella me muestra a Jesús. Yo creo que tiene mucho que ver con este tiempo de Navidad. Porque Navidad es el que me salvó, el que me perdonó, el que me sanó, el que me cambió la ropa sucia el día que me encontré con Él, el que me lavó las heridas, el que cambió mi historia, que vino a cumplir una historia que iba a terminar cambiando la historia. Por eso creo que Navidad es un buen momento para oír bien lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que yo diga. Iglesia, no escuches otras voces. La estrategia de Satanás en este tiempo es llenarnos de desinformación, llenarnos de voces que nos van a terminar confundiendo. Está profetizado en la Biblia. Hay voces que se van a mezclar con la voz de Dios. Tenemos que tener los oídos muy afinados, entrenados en nuestra relación con Dios. Porque
porque Él no va a hablar con megáfono, va a seguir susurrando al oído, va a seguir siendo un silbo apacible, delicado. Y es un tiempo para no desperdiciar ninguna oportunidad, ninguna. Y Navidad y estos días son una gran oportunidad. Deberíamos invadir todos los ámbitos donde nos movemos con acciones de Jesús mostrando la Navidad, de cualquier manera. De cualquier manera. Yo tengo, por ejemplo, un vecino que es infumable. Pero esta mañana yo recibo el diario, esta mañana fui a agarrarlo y estaba limpiando la vereda. Y yo dije, agarro despacito para que no se avive. Pero estaba pensando en el mensaje para esta noche. Así que bendije al infumable. Digo, ¿cuántas oportunidades Dios estará queriendo que aprovechemos para oírlo y hacer lo que nos dice? No escuches más otras voces, escucha mi voz, dice el Señor, que te promete paz, que te promete felicidad, que te promete victoria. Escucha mi historia. Yo siento como que Dios, yo estuve hoy recordando, me fui pero lejos, recordé hace más de 30 años cuando estaba en un fogón, en un campamento. Que 30, más, bastante más. Y alguien dijo ¿quién te contó la historia de Jesús? Así fue la propuesta, literal. Y cada uno empezó a decir, la historia de Jesús me la contó y de qué manera me la habían contado. Y yo fue la primera vez que dije, a mí la historia de Jesús me la contó un amigo y conté todo lo que había pasado, ¿no? Y cuando estaba preparando el mensaje para esta noche, escribí esto: escucha, que Jesús me decía, escucha mi historia para cambiar tu historia. Y esta noche, iglesia, quiero decirte que Jesús te dice, escucha mi historia que va a cambiar tu historia. De algunos las va a cambiar por primera vez esta noche. Quedará en tu vida, en tu historia, marcado esta noche que viniste a este lugar. No sé si volverás o no, pero nunca vas a ser la misma persona luego de esta noche. Y habrá otros que entenderán que sus oídos están llenos de voces y voces de afuera y de adentro mismo. Tendrán que hacerse un lavaje de oídos y prepararse para escuchar solamente la voz de Dios. Y sus promesas. La historia de Jesús sigue siendo la esperanza para esta Navidad. Nada cambió, nada lo logró superar. Se fueron cayendo todas las mentiras de la humanidad una tras otra, y todavía hoy la historia de Jesús es la esperanza para el mundo en esta Navidad, porque Navidad es Jesús.